Bueno, pues bienvenidos una vez más a este encuentro organizado por la Federación Madrileña de Familias Numerosas y la Universidad, aunque esta vez sea de manera virtual. Espero que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien y que a pesar de los 3 meses de confinamiento sigamos todos con la misma ilusión, energía y ganas de seguir trabajando por y para la familia. Solo deciros que en el campus, ya sabéis, de la universidad tenemos un centro de apoyo a la familia y que podéis contar con ellos, con los profesionales que están ahí siempre que lo necesitéis. Bueno, como ya veo que estamos todos conectados, os vamos a pedir que las personas que no vayan a intervenir, si hay alguien que tiene su micrófono o pantalla conectadas, pedimos que por favor la apaguéis. Y deciros también que al final tendremos intervenciones, un turno de preguntas que debéis ir poniendo a lo largo de las diferentes mesas en el chat. Antes de dar la palabra a José María, presidente de la Federación y promotor de estos encuentros, voy a presentaros a los miembros de las 3 mesas. Cada una de la mesa tiene representantes de las consejerías de Asuntos Sociales, Educación y Sanidad. La primera mesa, os pedimos también que no os excedáis de los 15 minutos para que dé tiempo a preguntas. La primera mesa tenemos a Pablo Barreiro, que ya muy conocido por todos, por toda esta etapa que hemos tenido tan dura, que es médico de IFEMA y adjunto del Servicio de Medicina Interna en la sección de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Carlos III de La Paz. Luego, la segunda mesa que tenemos a la Consejería de Asuntos Sociales y Familia. Tenemos a Ana Sastre, que es directora general de Infancia, Familias y Natalidad. Y José María Villalón, que es presidente de la Federación y promotor de todos estos encuentros. Y a Ignacio Velilla, que es presidente de la Federación Nacional también de Familias Numerosas. También en esta mesa estará con nosotros Matilde Ligero, que es madre de familia numerosa y tiene cosas que contar interesantes. Y luego en la tercera mesa tenemos a Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, que también estará acompañada de Pedro Caballero, presidente de CONCAPA, y de Alfonso Aguiló, presidente de CC. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Es un honor teneros a todos aquí. Y yo doy la palabra a José María, que es el promotor de todo esto. José María. Bueno, muchas gracias, Macarena. Es un gran placer estar de nuevo con todos vosotros en este encuentro virtual, en esta ocasión, de la Universidad Francisco de Vitoria, y para hablar, como no, del tema de la familia que tanto nos preocupa. En esta situación actual nos ha parecido muy interesante hablar de cómo hacer la desescalada en familia. Decir que es un honor y un placer, por supuesto, el hablar de estos temas siempre de familia como eje, y en este caso y situación especial de la pandemia que estamos viviendo, pues hablar de cómo hacer la desescalada en familia, invitando a ponentes tan interesantes como has presentado ya, Macarena, y que vamos a debatir sobre temas, como ya muy bien has indicado, de sanidad, que quizá es la crisis sanitaria que estamos viviendo, es lo que marca todo, y que nos interesa a la familia a escuchar a un gran experto como es el doctor Pablo Barreiros, y que lo ha vivido en primera línea y que nos puede dar indicaciones tanto para cómo proteger a nuestras familias, a nuestros mayores, a nuestros hijos y a nosotros mismos, cómo tomar las medidas adecuadas desde el punto de vista sanitario. Y luego, por supuesto, hablar de temas sociales, en donde trataremos de tocar temas sensibles, como puede ser el tema de poner en alza la maternidad, que hoy día tiene tanto problema. El ser madre es un plus. El tema de conciliación laboral, ahora que hablamos de teletrabajo, que es lo que queremos, pero que no es lo mismo que trabajar en casa por la estructura que conlleva. Y bueno, pues ese tema tan importante. Y luego el tema educativo, la formación académica que están recibiendo nuestros hijos,
por internet, online, que ha hecho cambiar un poco todos nuestros aspectos. Entonces, sin más, si te parece, Macarena, vas dando el turno de palabra. Muchas gracias a todos. Pues nada, Pablo, tienes tú la palabra. Pablo Barreiro. Muy buenos días, muchas gracias a la Federación Madrileña por esta amable invitación a participar en estas interesantes jornadas. Os felicito por ello, creo que es una grandísima iniciativa, es algo importante sobre lo que hay que hablar. Sin duda la familia en esta crisis sanitaria ha jugado un papel y lo sigue jugando pues muy relevante. Sin duda ha sido un entorno donde se han producido muchas infecciones por la estrecha convivencia y las peculiaridades de cómo se transmite el virus, ¿verdad? Que es por un contacto muy cercano y en la familia necesariamente se dan estas situaciones y al principio fue un foco fundamental de infecciones, ¿no? Pero sí que podemos decir ahora que verdaderamente la familia, y nunca mejor dicho, es un lugar seguro, es ahora mismo verdaderamente el hogar donde nos podemos más o menos sentir seguros porque bueno, pues ya se han establecido en las familias pues, las infecciones que hayan ocurrido o las familias están libres de infecciones y es un lugar seguro donde de todas formas hay que estar muy pendiente por si aparecen síntomas y pueden aparecer casos y pueda tener que tomarse medidas. Por lo tanto, es un entorno sobre el que hay que hablar mucho y hay que tener algunas ideas claras, ¿no? Yo traía aquí alguna pequeña presentación rápida para dar un poco de idea de cómo están las cosas en España después de haber tenido esta gran ola de casos, ¿no? Que se dio entre los meses de marzo y mayo, ¿no? Ahora mismo la situación está bastante controlada, como veis en esta diapositiva, en la última semana, en la semana 24, pues se han diagnosticado, es verdad, 1.600 y pico casos. Tenían síntomas, o sea, son casos con sintomatología. Fijaros que el 90% de los casos de infección son todavía asintomáticos, ¿no? Y esto es una buena noticia por un lado. Por otro lado, es mala noticia porque hay muchas personas que pueden transmitir la infección, por eso hay que estar muy pendientes y seguir manteniendo las medidas de aislamiento o de precaución, ¿no? La tasa de hospitalizados se mantiene en torno al 5% de las personas sintomáticas. Ingresos en UBI sigue habiendo algunos fallecidos, aunque bueno, pues en un porcentaje muy bajo, ¿no? La verdad es que las cosas no han cambiado casi con respecto a lo que ocurrió durante la gran ola epidémica. Las cifras y los porcentajes muy parecidos. La proporción de personas asintomáticas ese 90% pues se mantiene, el porcentaje de hospitalizados también. En fin, no ha cambiado mucho la virulencia del virus, esto hay que decirlo, ¿no? O sea que no nos podemos confiar. Es un virus no excesivamente peligroso para la mayoría de las personas que se infecta, para ese 90%, pero sí hay personas que se ponen francamente malas y pueden necesitar pues, el ingreso en la UCI, ¿no? Mencionar pues, que hay identificados grupos de riesgo claramente para tener estas complicaciones más graves, como son las personas de edad, ¿no? Por encima de los 60 años hemos visto claramente como la probabilidad de acabar en el hospital se incrementa muchísimo, hasta ese 40%, y no digamos ya por encima de los 70, 80 años, donde ya más de la mitad de las personas que tienen síntomas acaban hospitalizadas. Y también los cuadros en el hospital son más graves, acaban en la UBI, pues un porcentaje también muy importante de personas mayores, en torno al 9-10% de las personas por encima de los 50 años pueden acabar en la UBI. Y una vez que se está en la UBI, la verdad es que el pronóstico puede ser relativamente grave, puede haber hasta unas tasas de fallecimiento del 50 o 40-50%, es decir, que ya cuando alguien tiene que ir a la UBI es que la cosa se ha puesto francamente mal, ¿no? Y luego la mortalidad, sin duda, aquí es donde sí se ve muy claramente el efecto de la edad, ¿no? A mayor edad, por encima de los 70 años, hay una tasa de mortalidad del 4% y ya por encima de los 80, pues del 15%, ¿no? Aquí nos pone, por lo tanto, la atención sobre las personas mayores, ¿no? Como las personas de más riesgo y sobre las que hay que tener especial cuidado en el entorno familiar. Hablamos claramente pues, de los abuelos, ¿no? Y
de cómo protegerlos en el entorno familiar para que no cojan la infección en la medida de lo posible. Y en caso de tener síntomas, pues actuar lo más rápido posible, ¿no? Hay que decir que, bueno, que la solución a esta pandemia sería el descubrimiento de una vacuna que todos deseamos y que hay buenas noticias, pero todavía no tenemos ninguna fecha segura. Bien, ojalá llegue esa vacuna. Lo cierto es que si no llegase, pues esto solo se acabaría cuando más o menos fuésemos infectándonos más o menos todos, ¿no? Pero sí que yo quiero transmitir el mensaje de que si es posible que no se infecte ninguna persona mayor, que las personas mayores de 60, 70 años que queden libres de infectarse en la medida de lo posible y que sean ellos los primeros que reciban la vacuna, Dios quiera que en breve plazo, ¿no? Así que especial precaución insisto, con las personas mayores, ¿no? Bueno, decir que la infección es difícil de controlar porque, me refiero aquí sobre todo en esta gráfica, cuando una persona se infecta, empieza a los pocos días de haberse infectado, prácticamente al día siguiente, ya empieza a eliminar virus en las secreciones respiratorias, con la respiración misma, con los estornudos, con la tos mucho más, también por contacto, si la saliva queda en superficies o a través de las manos, también puede contagiar. Y se empieza a contagiar de una forma mucho más intensa hasta pocos días o el día antes de tener síntomas. Es decir, que durante el periodo asintomático, en que uno está incubando la infección, ya es contagioso. Y luego la fase de contagio se prolonga hasta 10 días después de empezar con los síntomas, ¿no? Por eso que es tan difícil evitar las infecciones, ¿no? Y por eso que es tan importante el mantener las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, porque nunca sabemos si a la persona que tenemos enfrente puede estar infectada y nos puede transmitir la infección, ¿verdad? Un mensaje importante que no podemos quizá demostrar de la forma que quisiéramos, pero tenemos bastante experiencia ya de que esto puede ser así, es que además estas medidas de aislamiento, aparte de reducir el número de casos, pueden facilitar que los casos que se produzcan sean más leves. Tenemos la impresión de que el vínculo viral, la cantidad que uno se expone al virus, si es mucha y en repetidas ocasiones en poco tiempo, probablemente esto cause infecciones más graves. Mientras que si las exposiciones son en menor cuantía y menos veces, uno se acaba infectando pero con una infección más leve. Es decir, que mantener las medidas de precaución que se recomiendan, el distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, etcétera, reduce el número de casos. Esto es fundamental para evitar que se nos saturen los hospitales. El gran drama de la ola epidémica que hemos pasado ha sido más que nada la saturación de hospitales que nos impidió tratar correctamente a todos los pacientes, sobre todo a los pacientes de más edad. Esto fue lo más dramático para nosotros, ¿no? Hay que intentar por todos los medios que no se nos vuelvan a descontrolar los casos. Por eso hay que evitar nuevas infecciones en la medida de lo posible, para que podamos manejar las que se vayan produciendo y podamos atender a todo el mundo, independientemente de su edad, de la mejor manera posible, y si tienen que ir a un ventilador, que puedan ir, ¿no? Y luego, por otro lado, los casos que se puedan ir dando, que necesariamente se irán dando, o lamentablemente se irán dando, probablemente sean más leves también. Y esto también es muy importante. Así que protección para que haya menos casos y para que los casos que se den intentemos que sean más leves, ¿verdad? Bueno, las medidas de protección son conocidas por todos. El virus se transmite por vía respiratoria, probablemente a no mayor distancia de 1,5 metros, 2 metros, por eso esa distancia social que hay que mantener. Pero hay dudas si el virus pudiese quedar mantenido en aerosoles, que se llama, es decir, que suspendido en el aire. Hay estudios que han demostrado que el virus podría estar suspendido en el aire. Bueno, yo creo que más de 1 hora no, pero en torno a 1 hora. Bueno, esto es especialmente importante en espacios cerrados. Obviamente, en un espacio abierto, aunque haya una suspensión del virus, pues el mismo entorno disipará el virus y ya no será, en pocos minutos no será ningún riesgo. Pero en espacios cerrados sí. En espacios cerrados el virus podría quedar suspendido. Por eso que es muy importante el uso de la mascarilla en espacios cerrados. En espacios abiertos, probablemente si se puede mantener una distancia de seguridad de 2 metros, no sería imprescindible el uso de mascarilla, pero si estamos en un recinto cerrado sí que deberíamos. En cuanto a las superficies, pues también puede haber un contagio, sobre todo sobre plásticos o sobre aluminios,
el virus puede quedar, puede permanecer durante algunas horas y puede haber algún riesgo, ¿no? La mascarilla es un método muy eficaz, sobre todo cuando alguien tiene el virus y está en esa fase asintomática, para no infectar a otros. Es la medida más eficaz. Cuando alguien tiene el virus, si lleva mascarilla, aunque la persona que tiene enfrente no tenga mascarilla, el virus va a quedar retenido en la mascarilla y no va a haber infección, ¿no? Claro, como si todos llevamos mascarilla, pues no habrá nunca infecciones, ¿no? Y si mantenemos la distancia de seguridad, pues menos todavía, ¿no? Así que recomendar el uso de la mascarilla, sobre todo en personas que pudieran tener cualquier síntoma, aunque esas personas con síntomas deberían quedarse en sus casas aisladas, y sobre todo en espacios cerrados, ¿no? Si podemos mantener distancia de seguridad en espacios abiertos, la mascarilla podría ser más o menos opcional, ¿no? Bueno, y algunos mensajes finales. Yo creo que sí que nos preocupa a todos mucho lo que pueda pasar con nuestros mayores en estos próximos meses. Y yo creo que hay que hacer pues, especial hincapié en el cuidado de los abuelos. Lo primero que hay que decir es que los abuelos necesitan de la familia. Para los abuelos, para muchos de ellos, pues la familia es pues, su vida, ¿no? Bueno, es para todos, pero particularmente para los abuelos yo creo que ya están en esa fase de la vida en que el apoyo familiar es fundamental, ¿no? Y no podemos dejar de atenderlos, ¿eh? No podemos dejar de atenderlos. Lo que pasa es que hay que hacerlo con precaución, ¿no? Y aquí pues hay algunas recomendaciones, ¿no? Cuando vayamos a visitar a una persona mayor, nunca vayamos si estamos enfermos, por supuesto. Cualquier persona que tenga cualquier síntoma tiene que quedarse en su casa, en la habitación y contactar con los servicios médicos. Esto es lo primero que hay que decir. Evitar el contacto físico, pues no dar besos, no dar abrazos, ¿no? Por supuesto, mantener distancia de seguridad, esos 2 metros, y si no es posible mantenerla, pues usar mascarilla. Y si nos vamos a reunir, que nos reuniremos necesariamente en familia, pues para comer o para pasar el rato juntos, es mejor hacerlo en espacios abiertos, como decía, para que ese posible virus suspendido no infecte. O en todo caso, ahora es muy fácil, en habitaciones bien ventiladas, con ventanas bien abiertas, para que circule bien el aire. Y luego, pues la higiene siempre de manos, aunque el contacto físico, insisto, hay que evitarlo, ¿no? Y bueno, también que las personas mayores mismas tomen responsabilidad, que sean conscientes de que son personas de riesgo y que tienen que pues, también tener cuidado, ¿no? Evitar el contacto físico, insistir en lo mismo, el reunirse en lugares abiertos, el uso de la mascarilla. Las personas mayores, en cuanto entren en un lugar cerrado, deben utilizar siempre la mascarilla. En cuanto se encuentren con alguien y no puedan mantener la distancia de seguridad de 2 metros, deben usar la mascarilla. Y ya, pues si van paseando por la calle solos, pueden usar la mascarilla, aunque ya no sería tan imprescindible. Y luego el lavado de manos frecuente, ¿no? Bueno, este sería un poco quizá la visión sobre cómo están las cosas y sobre lo que hacer para intentar mantener controlada esta epidemia, ¿no? Y sin que tampoco tengamos que limitar nuestra vida familiar. Yo creo que la vida familiar la tenemos que ir recuperando, es muy importante para todos, para hijos, para padres y también para abuelos, pero hay que recuperarla con una serie de precauciones y de cuidados, ¿no? Pues esta sería un poco mi reflexión y mi revisión sobre el tema médico. No sé si ahora podemos tener algún turno de preguntas. Yo creo que ya es mejor al final, Pablo. Vale. La verdad es que nos podíamos quedar escuchándote mucho más tiempo porque ha sido muy interesante. Pero si quieres, al finalizar, ya que se hagan las preguntas. Perfecto. Pablo, muchas gracias. Yo me quedaría por lo que has dicho de familia, un lugar seguro. Quizá también es importante en estos momentos saber que ese confinamiento nos ha podido ayudar a todos para mantener un poco a raya estos contagios, ¿no? Pues nada, muy bien, José María, muchas gracias. Pues si queréis damos paso a la segunda mesa de la Consejería de Asuntos Sociales y Familia, que está en Asastre, y acompañada de José María Villalón y de Ignacio Velilla. Cuando queráis. Ana. Hola, buenas.
Bueno, muchas gracias por... Uy, yo me sigo escuchando doble, lo siento. Vale. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a la consejería y a mi dirección general a estar aquí. Un segundo, perdona. A participar en esta sesión. Yo creo que es muy importante, ¿no? Yo también la verdad es que me ha parecido la intervención anterior muy concreta y muy importante, ¿no? Todo lo que se ha mencionado. Yo creo que para quienes estamos involucrados en las políticas de familia sabíamos de la importancia que tiene la familia como, pues como entorno protector, que ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a desarrollarnos como personas en muchos ámbitos, ¿no? Pero ahora yo creo que se ha hecho evidente de una forma muy extensa y casi diría integral, ¿no? Las familias se han convertido hemos desarrollado un papel fundamental en la educación de nuestros hijos en colaboración con los colegios. Hemos actuado de soporte y apoyo psicológico en muchas situaciones. Nos hemos convertido en cuidadores de enfermos. Hemos hecho una parte sanitaria también apoyados con las indicaciones de los sanitarios, ¿no? Cómo teníamos que cuidar a quienes en nuestras casas estaban enfermos con ese seguimiento y hemos incluso llevado a cabo pues, un apoyo económico. Bueno, esto ya sabemos y se ha demostrado en muchas ocasiones en aquellas situaciones en las que ha habido necesidad. A mí me gustaría también señalar la importancia de la familia en ese sentido extenso, ¿no? Que ya ha mencionado Pablo anteriormente. Yo creo que el núcleo familiar con quienes hemos estado confinados ha sido importantísimo, pero también se ha puesto de manifiesto esa importancia de la familia extensa, quien nos ha ayudado, quien nos ha mantenido también tratando de tener ánimos al otro lado del teléfono y sobre todo de esas personas mayores que yo, además del papel tan importante de que tienen que ser cuidados, yo creo que en muchas ocasiones no solamente son personas a quienes tenemos que cuidar, sino que ahora mismo muchas familias han dado cuenta de ese rol activo e incluso productivo económicamente que juegan en nuestras vidas, ¿no? Como muchas veces dependemos de esas personas mayores, de los abuelos y de las abuelas, para que nos echen una mano en cuidar a nuestros hijos, para que nos preparen una comida, un puré para el bebé mientras nosotros estamos trabajando. Yo creo que no hay que olvidar ese rol fundamental activo que tienen las personas mayores en la vida de las familias, ¿no? Y en esta situación, precisamente las carencias familiares, cuando no han existido o cuando había elementos que las hacían más frágiles o más vulnerables, yo creo que se han puesto más de manifiesto. Y yo creo que precisamente es ahí donde las administraciones públicas tenemos ese deber y esa obligación de reforzar a esas familias, ¿no? Quizá ahora con mucha más extensión que antes de la pandemia, pero creo que ese tiene que ser nuestro referente, ¿no? Cómo identificamos todas esas situaciones en las que hay una necesidad de apoyo, una carencia, esas familias que por una razón o por otra pueden necesitar de más apoyo y precisamente pues definir y diseñar esas políticas que permitan hacerlo. Durante este tiempo sobre todo el momento más duro de confinamiento, nos ha obligado, y yo voy a ser muy sincera, a reinventarnos en muy, muy poco tiempo. Es decir, yo creo que esto ha sido algo que nos ha pillado por sorpresa, que además ha convertido casi la línea entre lo personal y lo profesional, se ha desdibujado, pues porque pues no solamente por la situación de que teníamos que trabajar en casa, sino que al final hemos sido todos sujetos de esas políticas y esas necesidades y desde la Dirección General de Infancia, desde luego, se ha hecho un esfuerzo en la medida de lo que hemos podido para estar como hemos podido al lado de esas familias durante el confinamiento. Hemos reinventado muchas de las intervenciones a través de los puntos de apoyo, de los centros de apoyo y acompañamiento a la familia. Hemos convertido cursos y terapias presenciales
en virtuales, utilizándolo utilizando las nuevas tecnologías. Algo, por ejemplo, que nos parecía muy complicado, incluso había mucha reticencia de los profesionales, era cómo íbamos a intermediar en esas familias donde había niños y niñas donde hay un conflicto familiar y tienen que utilizar los servicios de los puntos de encuentro para mantener ese vínculo, ¿no? Cómo hemos reconvertido esas preocupaciones de los padres que en un momento dado, o las madres, no podían acceder a ver a sus hijos físicamente, y cómo hemos intermediado casi el 83% de las familias que teníamos usuarios de los puntos de encuentro, bueno, pues han podido utilizar nuestros equipos como intermediarios, como conferencias a 3 o videollamadas a 3, como intercambiadores de información. Eso era muy importante. Me sigo yendo doble, no sé por qué. Perdonad. Vale. Gracias. Bueno, todos los servicios de asesoramiento, de apoyo psicológico han sido fundamentales, y sabemos, solamente un dato, deciros que las intervenciones en este periodo de confinamiento las intervenciones de nuestros equipos psicológicos han sido más numerosas que todas las que hicimos en el año 2019. Es decir, hemos estado ahí cuando se ha necesitado. Reforzamos además con un convenio con el Colegio de Psicólogos para poder intervenir en aquellas familias que necesitaban un apoyo bueno, para prevenir conflictos o para gestionar mejor las emociones o para gestionar mejor las dinámicas familiares durante ese periodo de confinamiento. Y respecto al apoyo a la natalidad, pues han seguido funcionando nuestros centros y el teléfono de apoyo a la maternidad, donde se ha seguido dando información en general, bueno, pues de los apoyos económicos que existen, los beneficios fiscales, incluso dando también a 18 usuarias apoyo psicológico. Yo creo que este ha sido un poco el punto de partida. Seguramente podríamos haber hecho muchas más cosas, pero los medios, las limitaciones no nos han dejado, pero hemos sido muy conscientes de esa necesidad de entender que la situación a la que nos enfrentamos ahora, esa desescalada en familia, es una situación distinta a la que dejamos antes de la declaración de la pandemia. Y por eso, recientemente en el Consejo de Atención a la Familia, de Atención a la Infancia, que es un órgano que depende de la consejería, se creó una comisión de trabajo bueno, pues específica para los temas de familia. Esa comisión que se ha creado formalmente, ya se anunció, pero los miembros se han creado formalmente durante la pandemia. Hicimos un consejo extraordinario electrónico donde se hicieron la propuesta de miembros, y es un órgano que nos permite aunar a aquellos que yo creo que tienen que tener un rol fundamental en el diseño de políticas a futuro, ¿no? Están representantes de distintas consejerías, porque las políticas de familia son muy transversales y tienen que ser muy integrales para que tengan éxito. Están representantes de entidades del movimiento asociativo como las entidades de familias numerosas, entidades de familias monoparentales también, que han sido pues que están también dentro del grupo de las vulnerables, y think tank como Family Watch, que es un referente también en todo lo que es el diseño y la reflexión sobre las políticas de familia. Ese organismo que ese grupo de alguna forma que pretende ser pues de encuentro, de reflexión y sobre todo de propuestas que se tienen que elevar desde el Consejo a los distintos ámbitos directivos, lo queremos convocar durante la primera quincena de julio. Sé que muchas de las entidades que estáis aquí representadas habéis recibido o si no lo habéis hecho, en breve recibiréis una petición para que signéis a la persona de esa entidad que va a formar parte, y queremos que eso sea bueno, pues el núcleo para trabajar en esa desescalada en familia que lleva por título esta jornada. Durante el periodo de confinamiento más duro hemos mantenido reuniones con vuestras entidades y de todas hemos recibido claramente, yo creo que muchas, en general, muy buenas propuestas y
una identificación muy clara de las necesidades de las familias, pero creo que nos han centrado el foco sobre todo en aquellas que tenemos que de alguna forma trabajar más profundamente en este grupo y que ya estamos, yo ya estoy en conversaciones con muchas también de otras consejerías que tienen competencias directas en muchos de estos ámbitos para ya empezar a hacer propuestas, ¿no? Los ámbitos claramente es el impacto económico que esto va a tener en muchas familias, cómo va a afectar bueno, a las que ya tenían una situación difícil o precaria y aquellas que se ven afectadas por la crisis económica, los autónomos, etcétera, ¿no? Sabéis que desde la Consejería de Empleo se han puesto en marcha muchísimas iniciativas y vamos a estar apoyando para colaborar y para sobre todo trasladarles aquellas preocupaciones que tienen. La conciliación, que ha sido y está siendo un reto para todas las familias, ¿no? Ahora hemos sabido más que nunca lo que es ser madre y lo que es ser padre y casi en bueno, pues 24 horas con una intensidad tremenda, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay líneas claras que tenemos que impulsar, que son el apoyo para los servicios del cuidado y además, bueno, de alguna forma que se tenga en cuenta esas situaciones con más necesidades, ¿no? Y fomentar también, por otra parte, las políticas de empresas privadas para que puedan tener planes de conciliación y de organización del trabajo que permita bueno, todo ese papel. La vivienda como otro de los elementos cruciales y ahí se han establecido medidas importantes. La educación, que no voy a mencionar nada porque está aquí la viceconsejera que seguro que lo hace mejor que yo. Y luego otros muchos beneficios pues como son las ayudas al transporte, el apoyo psicológico, cómo reforzar todo eso. Esos son los ámbitos en los que pretendemos que se trabaje dentro de esa comisión. Hay muchas, vamos con un trabajo ya hecho, un trabajo de reflexión durante todo el año, bueno, en realidad desde octubre llevamos un trabajo de reflexión, de reestructuración de la estrategia, de alguna forma que diera algún impacto y estamos trabajando ya en algunas cosas concretas que esperamos poder compartir y enriquecer a través de esa comisión de trabajo. Muchas gracias, Ana. Ha estado magnífico. Y yo me quedaría con este tipo de medidas que habéis anunciado de transporte, de vivienda, ante tal crisis económica que se avecina, ¿no? Porque en realidad es una profunda preocupación que tenemos todos. Esa repercusión económica que se va a ver en el día a día de las familias. Para nosotros, yo diría, y voy a pasar la palabra a Ignacio Velilla y también a una madre de familia numerosa que nos acompaña, que va a dar su testimonio. Yo destacaría que, bueno, pues este tiempo de confinamiento ha supuesto una convivencia más estrecha, hemos tenido más tiempo para convivir en familia, como muy bien has indicado, Ana. Por un lado, nos ha supuesto una despresurización, un desestrés, quizá en el cambiar nuestra escala de valores. Nos ha recordado que tenemos que conciliar, y es verdad que no tenemos tanto tiempo, hablamos muchas veces del tiempo de calidad, pero también hay que hablar del tiempo en cantidad. O sea, hay que dedicar tiempo a la familia, a los hijos, para la crianza y para la educación de ellos. Y ellos lo necesitan. También nuestros mayores, como muy bien ha indicado el doctor Pablo Barreiros. Hemos tenido tiempo para ocio también, hemos jugado con nuestros hijos, en familia, todo eso nos ha dado nos ha abierto una posibilidad muy importante. Pero si cabe, yo también destacaría el tema de la conciliación. En la conciliación, el trabajar desde casa requiere una estructura y una organización también, o sea que los hijos que han tenido que hacer sus exámenes y realizar sus trabajos todo vía online, pues eso condiciona también el uso de estas tecnologías a las que tenemos todos que aportar y saber cómo podemos beneficiarnos de su uso. Y también me preocupaba un tema que ahora que te tenemos aquí, Ana, que es el tema de la crisis demográfica, que es un tema que nos lleva muchas veces a hablarlo, incluso a hacer sesiones desde nuestras entidades de familia para hablar de ese invierno demográfico que estamos viviendo.
en cuanto a que la edad de maternidad se retrasa la mujer y que los índices de fecundidad y de maternidad son tan bajos que no asegura el relevo generacional. Con lo cual hay que poner en valor la maternidad, ser madre es un plus, y hay que poner en valor también a la familia, y si es numerosa, por supuesto, si cabe más, pero en general la familia con hijos hay que defenderla y protegerla, porque en realidad pensamos que no recibe las ayudas directas e indirectas del todo necesarias para propiciar esa, digamos, maternidad y paternidad responsables. Te paso la palabra, Ignacio. Muchas gracias, José María, y también a Ana. Bueno, como yo estoy aquí en representación de las familias numerosas de España, no es muy diferente lo que podemos aportar de lo que ha dicho ahora José María. Quizá sí resaltar, porque se ha publicado recientemente en prensa, a lo mejor no con mucho eco, pero aquí sí que se ha hecho una encuesta a familias numerosas en España, no sé si eran 4.000 o 4.500 encuestas, de la mano del Ministerio de Sanidad y también de una empresa demoscópica como es GAT3. Bueno, esta encuesta ha sido interesante porque se ha hecho un poco antes de la pandemia y luego a lo largo de la pandemia. Se ha reflejado efectivamente que las familias numerosas han sufrido de una manera notable el tema de la crisis económica en empleo y en economía. Aproximadamente 6 de cada 4 familias han sufrido, pues desde reducción de ingresos por reducción de jornada hasta temas de desempleo o cierre de negocio o acogimiento también a otras medidas de empleo. Esto ha quedado reflejado en la encuesta, ha quedado también reflejado en la encuesta el tema de que no es tan fácil conciliar para una familia numerosa que vive, la media que hemos encuestado era de 3 hijos, en pisos de en torno de 90 a 120 metros cuadrados. Pues no es fácil conciliar en estos entornos, porque hay niños que están estudiando, teleestudiando o estudiando online, y hay padres que están trabajando y ni siquiera seguramente, y hemos recibido concretamente quejas porque no hay suficientes aparatos o líneas de internet disponibles para poder trabajar y estudiar a la vez, y tampoco el espacio es suficiente. O sea que ese es un punto en el que sí se ha incidido en la encuesta. Luego, en términos generales, pues lo que se ha reflejado en esta encuesta es que inicialmente Ignacio, me parece que hemos perdido conexión. ¿Puede ser? Sí, pues nada, seguir vosotros. Veo que estáis. Está Mati Ligero. Por eso, que seguir quería dar vosotros. el testimonio de cómo han vivido en su familia, como un testimonio claro estos días de confinamiento. Mati. Hola, buenos días. Bueno, pues contarles un poquito, sobre todo a Ana Sastre, que ha estado hablando de la Concejalía de Familia. Bueno, pues un poquito cómo lo estamos pasando nosotros en las asociaciones de familias numerosas. Pues el tema de la conciliación es un tema que está muy complicado ahora y que tiene muchísima importancia para los que tenemos de 3 hijos en adelante. Entonces, pues nosotros que no somos de la Comunidad de Madrid, pues nos hemos estado ayudando entre familias cuando hemos podido salir a la calle y que los niños pudieran salir para conciliar, porque pues el tema laboral está muy mal, la crisis económica también, y entonces nos tenemos que ayudar entre las familias. Entonces, no hay ningún espacio ni público ni privado abierto para que podamos tener a nuestros hijos, y creemos que es muy importante
El tema económico. Yo, por ejemplo, soy autónoma también y tengo un negocio de ocio infantil. Ni sabemos muy bien cuándo tenemos que empezar ni cómo, no se nos indica muy bien. Y bueno, pues en nuestro caso, en nuestra familia, pues yo autónoma, mi marido en un ERTE que ha cobrado en junio, desde marzo, pues la situación ha sido un poquito delicada y nos hemos sentido muy poco apoyados, porque yo creo que las familias que tenemos hijos nos sentimos un poco fuera de las nuevas medidas económicas que se están tomando. Y bueno, pues un poco es, pues eso, vemos de que la conciliación, el tema de la conciliación está para los padres que están teletrabajar, tareas de niños, el cuidado de niños es muy difícil y no vemos muchas soluciones. El ordenador, por ejemplo, en casa tenemos un ordenador para toda la familia y los niños pues se tenían que conectar en una página de Educa Madrid para hacer sus tareas, pues es un poco también complicado. Yo creo que esas cosas cuando se tienen más de un hijo no se tienen en cuenta. Y creemos en la asociación de Afangal, que es de la que yo represento, creemos que las medidas que se están adoptando no nos tienen en cuenta. ¿Vale? A la hora de pagar un ERTE, a la hora de solicitar una ayuda económica, no se nos tiene en cuenta. Y bueno, pues nada, pues sentimos mucho también en toda la familia lo mal que lo están pasando, hablando de salud, desde luego. Y bueno, yo que soy afortunada en mi caso, que de salud está bien. Sí. Sí, no, perdón. Sí que nosotros afortunadamente estamos bien, pero que sentimos que ha habido un problema sanitario muy grave, que sigue habiéndolo, pero que ahora también pues necesitamos de otro tipo de ayuda. El presidente de la comunidad, que Paulino va a pagar un dinero al contado, una deuda. Entonces, bueno, como vemos que hay otra interferencia, José María. Pasamos si os parece, a Ignacio Velilla, porque le hemos dejado a mitad. Perdona. Perdón, a ver, ¿se me oye? Sí, fenomenal. Ahora no se te oye. Ignacio, has silenciado el micrófono. A ver, ahora. Ahora. Vale. Perdonar que se debió de cortar la conexión, yo no me di cuenta y seguí hablando hasta el final y no sé por dónde me quedé, pero estaba resumiendo la encuesta que se ha publicado, ¿vale? Que hacía referencia, bueno, pues al tema de la salud y al tema de las dificultades económicas y al tema de las dificultades para la conciliación, ¿vale? Fundamentalmente esto porque se ha comentado antes, lo que se ha encuestado son familias de una media de 3 hijos, pues que viven en pisos de entre 90 y 120 metros cuadrados, donde ha habido hijos que han estado estudiando o teleestudiando o estudiando online y padres que han estado trabajando. Esto no ha sido fácil porque ni siquiera había a disposición, pues, yo qué sé, ordenadores suficientes o líneas suficientes y, bueno, conciliar esto ha sido hartamente complicado. Luego, en este sentido, no sé si esto lo llegué a comentar antes, pues bueno, sí que es verdad que toda esta situación de confinamiento pues ha puesto en valor la figura del cuidador o de los padres que tienen que atender a los hijos a la vez que trabajan y bueno, incluso padre o madre que tiene que renunciar a un trabajo profesional para atender las necesidades del hogar. Y esto pues también hay una reivindicación en este sentido en forma de apoyo económico pues para que se cotice directamente a la jubilación de estas personas o al desempleo. Bueno, en definitiva, lógicamente y como todo el mundo, pero las familias numerosas quizá más se han visto muy afectadas por la crisis y solamente, y eso lo resalta la encuesta, un 15% de estas familias se han podido acoger de alguna manera a las medidas extraordinarias que de tipo económico se han puesto en marcha por parte del gobierno. Es un porcentaje muy bajo
y además la queja también se ha reflejado en que estas ayudas se computaban hasta 2 o 3 hijos. A partir del tercero o del cuarto hijo no se iban incrementando exponencialmente, con lo cual pues las familias con más hijos se han visto económicamente mucho más afectadas. Bueno, resalto esto y me unía en todo caso a las intervenciones de Ana y de José María, porque bueno, aunque estoy representando aquí a las familias numerosas de España, pero no hay diferencias con las de otros lugares o con las propias de Madrid. Así que nada más. Me parece, tenemos todavía aquí en la intervención de Severino, como abuelo, que nos puede dar un testimonio breve y continuamos con educación. Severino, buenos días. Severino, no se te oye, no tienes conectado el audio. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, bueno, es que tengo aquí a mi secretaria muy particular, que es mi hija, y es la que me pone al día en todas estas novedades. Bueno, pues yo como abuelo sí que también tengo mis experiencias, ¿no? Aunque la verdad que para mí tanto la escalada como la desescalada ha sido relativamente fácil, ¿no? Yo soy abuelo bueno, padre de 9 hijos, 8 casados, 30 nietos, y entonces buena parte del día se me llevaba en comunicarme con ellos y además con la facilidad que ahora hay de no solamente comunicarse, sino de verse, y eso ha sido pues un aliciente muy, muy bonito, ¿no? Y nos ha facilitado mucho esta desgracia, ¿no? Porque hay que darse cuenta de que efectivamente es una desgracia y para los mayores más. Pues sí, porque además yo creo que era un poco han sido los más afectados, ¿no? Yo sí que querría decir que ha sido bueno, pues bastante chocante, por no decir unas palabras más fuertes, cómo se ha hecho la forma de tratar a la sociedad, a los padres, a los hijos, a los pequeños, a los mayores, en una sociedad en la que bueno, se ha puesto como el más beneficiado ha sido el perro. O sea, el perro tenía, la persona que tenía un perrito, pues tenía todas las horas del día para poder entrar, salir, etcétera, etcétera. Cuando verdaderamente se tendría que haber priorizado a los más débiles. Y entre los más débiles, indiscutiblemente son los niños. Yo he visto a mis hijas cómo se han bueno, tengo hijas con todas ellas, familias numerosas, algunas con 6 hijos, etcétera. La madre, el padre en una mesa allí con cinco ordenadores. Bueno, ha sido tremendo, ha sido tremendo. Y luego no poder salir. Menos mal que, bueno, algunas tienen jardines, etcétera, pero no poder salir. O sea, el haber puesto, digamos, como prioridad a la persona que tiene un perrito y no haber puesto como prioridad a los niños, creo que ha sido eso una equivocación garrafal. O sea, a los niños tendría que haber sido a los primeros que tendría que haberse facilitado de una forma muy, si se quiere, muy controlada, de haberse facilitado la salida. Y bueno, pues los mayores también, aunque un poquito menos, pero los mayores también. Entonces, no obstante, bueno, pues lo hemos pasado y ahora la desescalada, pues también en las mismas, más o menos en las mismas circunstancias. Ha sido también muy beneficioso, sobre todo yo tengo que dar las gracias aquí a mi parroquia, que nos ha metido a la iglesia en casa y bueno, pues ha sido parte de nuestra vida también, pues bueno, pues estar en una actividad espiritual que
yo creo que en este momento es cuando más la necesitamos, ¿eh? Y por lo demás, pues bueno, yo creo que ni más ni menos que el resto de la sociedad, ¿eh? Que el resto de la sociedad. Yo creo que se ha tiranizado un poquito, efectivamente, con la rigidez, pero eso es lo que hay. No sé si es suficiente o puedo decir más. Muchas gracias, porque hay debate y sobre todo vamos a entrar ya en la tercera mesa redonda por tiempo, que es la educación, que también es un tema muy importante y tenemos a personas de gran nivel que nos pueden de alguna forma ilustrar todo esto que estamos viviendo y cómo podemos, qué es lo que se plantea como esa desescalada para nuestros hijos en el aspecto académico. Macarena. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora la tercera mesa la tenemos con la Consejería de Educación, con Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, y estarán con ella el presidente CONCAPA, Pedro Caballero, y Alfonso Agulló, presidente de CC, cuando queráis. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Federación Madrileña de Familias Numerosas por organizar sesiones como estas que puedan ayudar a las familias y en general a todo el mundo, ¿no? para poder saber cómo hacer la famosa desescalada, aunque el término es horrible. Y además también muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria que colabora con vosotros para que estos encuentros sean posibles. Yo empezaría precisamente por esa relación que se ha indicado, que cuando se produjo el momento inicial, nosotros nos vimos abocados el día 9 de marzo a cerrar los colegios. Al principio ocurrió algo muy curioso, y es que la gente, como no tenía conocimiento de la magnitud del problema, lo primero que hizo fue recurrir a los abuelos. Los niños dejaron de ir a los centros escolares y automáticamente empezamos a ver un montón de niños en las casas de los abuelos y paseando por los parques con los abuelos, cosa que era precisamente lo que debíamos evitar. Simplemente lo digo para que se ponga de manifiesto la importancia que tienen los abuelos en la estructura familiar y cómo todos, entre los que me incluyo, hemos recurrido en numerosas ocasiones como punto de sustento para la estructura de la familia. Entonces, desde aquí, a abuelo orgulloso de sus hijos, mi más sentido homenaje, porque de verdad que sois un elemento fundamental dentro de las familias. Y lo siguiente, de nuevo, es qué ha ocurrido durante el proceso de confinamiento, cómo se ha desarrollado la actividad educativa y qué va a ocurrir, tratando de ser muy sintética. Durante el periodo de confinamiento, la verdad es que fue una transformación brutal en 24 horas, porque aunque al principio parecía que la situación iba a durar poco tiempo, pronto se vio que la situación se iba a extender en el tiempo y, por tanto, era absolutamente necesario también que nos preparáramos para una educación online o a distancia. En este sentido, creo que la mayor parte del profesorado ha demostrado que un gran compromiso, se han convertido en profesores virtuales, muchos sin haber tenido antes un contacto previo o un contacto intenso con las tecnologías. De igual forma, las familias han tenido que hacer frente a un reto brutal, porque muchos de ellos tenían que teletrabajar y a la vez ocuparse de que sus hijos se pudieran conectar, que pudieran recibir las clases, hacer las tareas, subirlas y demás. Y nosotros también desde la administración pues hemos tratado de dar todo tipo de facilidades para que esto pudiera ser. Y además intentando que la calidad y la libertad en la educación, que son las insignias de la educación madrileña, no desaparecieran. Creo que hemos tratado de atender a los más vulnerables, a aquellos que realmente no tenían ni acceso
a los dispositivos electrónicos, facilitándose todo tipo de materiales a distancia para que no pudieran quedarse desconectados. Además, enseguida establecimos un plan de refuerzo educativo para que aquellos que precisamente tenían alguna dificultad como consecuencia de la crisis de la COVID pudieran luego, tanto en este curso como en el siguiente, poder resolver su problema de brecha digital que pueden llegar a tener y, por tanto, de conocimientos. De hecho, la idea que siempre hubo a la hora de hacer la desescalada y la vuelta a los centros escolares fue teniendo en cuenta esa idea. Aquellos que habían tenido mayores dificultades fueran los que realmente se tenían que incorporar. ¿Y quién mejor que ello para conocerlo? Pues los centros. A los centros se les dejó autonomía para que decidieran quiénes debían ser. Nos hubiera gustado, si el gobierno hubiera sido de la nación un poco más flexible, que nuestros alumnos, aquellos que consideraban los centros que tenían problemas, nos hubieran dejado que volvieran. Me refiero a los de bachillerato y a los de secundaria, a aquellos que pasaban de ciclo, que pasaban a bachillerato, o aquellos que se enfrentaban a la EBAU. Sin embargo, fueron completamente inflexibles cuando ya la gente se estaba reuniendo en las cafeterías y demás. No dejaron que seleccionadamente aquellos que podían tener mayores dificultades fueran. Lo que sí que pudimos hacerlo es con las personas, los alumnos que estaban en primaria. Y ahora, afortunadamente, pues que nuestros alumnos se están preparando la EBAU a la que se tendrán que enfrentar el día 6, 7, 8 y 9, pues que pudieran hacer un repaso. Aún así, hemos tenido críticas importantes porque consideraban muchos que todo podía hacerse online, y nosotros consideramos que, si bien es cierto que hemos dado pasos de gigante en esta transformación, tampoco debemos eliminar o pensar que la educación presencial puede ser sustituida por la educación online. No es cierto, pero no es cierto no solo porque la gente no tenga dispositivos suficientes, no es cierto no solo porque los padres tengan que trabajar, sino que no es cierto porque los alumnos necesitan, aparte de los conocimientos que adquieren, la interacción con el profesor y con el resto de los alumnos, con los que son sus amigos. Y de hecho muchos, lo que hemos comprobado es que durante el periodo de confinamiento necesitaban ver a su profesor o necesitaban ver a los alumnos. Por eso, sabiendo que hemos dado este paso de gigante y que tampoco deberíamos perder esta oportunidad que nos ha ofrecido, desgraciadamente, la pandemia de la transformación digital, cuando estamos pensando en la vuelta a los centros escolares, tenemos muy en cuenta que la solución no puede ser una solución única. Primero, que confiamos en la autonomía de los centros, en la flexibilización, en que cada uno sabe lo que es mejor para su centro. Y segundo, y muy importante, es que nosotros consideramos que, si bien la digitalización, la transformación digital ha llegado para quedarse y debe ser algo complementario y no subsidiario como había sido hasta ahora, tenemos muy claro que hay etapas en las que los alumnos deben estar presencialmente en las aulas. En la segunda etapa de infantil, de 3 a 6 años, o en las primeras etapas de educación primaria, la educación presencial es absolutamente necesaria. ¿Cómo va a aprender un niño a escribir, a adquirir la motricidad, la fina y la gruesa, a calcular, si no es con la presencia en el aula? Eso podrás complementarlo, y además deberemos complementarlo con todos aquellos instrumentos que nos pueda facilitar la técnica, pero esa presencia en el centro es necesaria. Y además de esa presencia en el centro, que es necesaria, es que estos alumnos no tienen autonomía digital, con lo cual, independientemente de que pienses, bueno, son nativos, pueden utilizarlo, una cosa es que seas nativo digital y otra cosa muy diferente es que sepan utilizar las herramientas con un fin educativo. Y por eso consideramos que no se les puede cargar a los padres con esa labor que también han soportado en un momento excepcional, pero que no debería ser la forma habitual. Bien diferente es a medida que los alumnos van creciendo. Es más, a medida que los alumnos van creciendo, lo que deberíamos incentivar es que algunas de las clases, cada centro decidirá cuáles son las mejores, pudieran seguirse cursando en algún caso o realizando parte online. ¿Por qué?
no solo para estar preparados para la pandemia, que ya se está o que ya se ha producido ese paso, sino también para que los alumnos aprendan a estar concentrados ante una pantalla, aprendan a trabajar en equipo ante una pantalla, que no necesiten la presencia o el estar conjuntamente. Y eso, el utilizar las plataformas educativas, las herramientas, nos puede dar mucho juego. De hecho, nosotros, preparando el curso escolar siguiente, es en lo que estamos pensando. Estamos reuniéndonos con todo el ámbito educativo, con las asociaciones de padres, con los sindicatos, con los profesores, con todos aquellos que son expertos en plataformas educativas, y estamos viendo cómo hacer una combinación para no perder el camino andado, pero tampoco teniendo muy claro que la presencia de los alumnos en los centros es algo absolutamente necesario. Por supuesto, cumpliendo con las medidas de sanidad, pero tenemos que organizar esa presencialidad. Además, estamos viendo qué mecanismos para aquellos que no tienen recursos tecnológicos. Y ahí, como bien sabéis, nosotros hemos hecho una dura batalla porque el criterio para que puedan recibir dispositivos los alumnos sea la vulnerabilidad, la necesidad económica y no el tipo de centro al que va el alumno. Hay ese mantra en nuestro país de que realmente solo sufren los alumnos de la escuela pública, y yo invitaría a que quien piense así pues vaya a muchos de los centros de los Hijos de la Caridad, por poner un ejemplo, o cualquier otro, en el que realmente ves que existe mucha gente con necesidad. Como quiero además dejar paso a mis otros compañeros de mesa, simplemente terminar diciendo que también, aunque no era una tarea estrictamente educativa, nos hemos encargado desde la Consejería de Educación de dar apoyo a estas familias vulnerables para que pudieran seguir teniendo el sustento para los menús escolares. El primero lo hicimos de una forma, además que fuimos criticados, que era a través de estas empresas como son Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, a las que yo daría las gracias, porque cuando todo el mundo en pleno confinamiento nos cerró las puertas, ellos nos los abrieron y nos dieron todo tipo de facilidades para la distribución. Luego, cuando ya se ha producido un menor confinamiento y se podían abrir los centros para el reparto, hemos vuelto a los menús escolares. Y ahora que se acaban los centros escolares, la actividad de los centros del 19, hoy mismo, pues lo que hemos hecho es sacar una ayuda a los ayuntamientos para que aquellos ayuntamientos que realicen actividades educativas extraescolares o simplemente de campamento, a la que animo a todos los padres a llevarlos. Los niños necesitan salir de sus casas, necesitan socializarse, necesitan entrar con las medidas de seguridad, obligándoles o enseñándoles que la protección más importante es el lavado de manos y las mascarillas, pero que tienen que volver a tener sus lugares de juego, de encuentro. Hemos dado una ayuda para aquellos que la necesitan para comer vía ayuntamientos. Simplemente dar las gracias al profesorado, dar las gracias a las familias. Estoy convencida que sin las familias esta transformación que hicimos en 24 horas de la educación no hubiera sido posible, y en las que me encuentro. Yo llegaba de trabajar a las 10 de la noche y me encontraba con que tenía que ayudar a mis hijos. Tenía uno estudiando en Canadá y tuvo que volver por las circunstancias, y tenía que ayudarle con los proyectos. Bueno, ha sido muy duro, pero también ha tenido una parte positiva. Yo he pasado un tiempo, no sé si decir cantidad o calidad, con mi hijo, enseñándole a estudiar, en el que ha supuesto un esfuerzo, pero del que estoy orgullosa, y que creo que los dos hemos tenido momentos de disfrute, aunque también de riña y de pelea absoluta. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Si quieres, Alfonso, te tienes que ir, ¿no, Alfonso? Sí. Pues si quieres, primero empieza tú, ¿no? Muy bien. Yo solamente, aparte de agradecer estar invitado, quería comentar que por nuestra parte, desde las organizaciones de titulares de centros, lo que hemos procurado es, en primer lugar, como es natural, pensar en mantener la salud de toda la comunidad educativa, de los profesores, de los alumnos, de las familias, y también ver el modo de hacer compatible esa necesidad con la necesidad también de mantener el ritmo de aprendizaje. Y por eso hemos puesto mucho empeño en impulsar la enseñanza online,
en buscar formas de que se atendiera al que tuviera más dificultades por la razón que sea y de modo que nadie se quede atrás, y encontrar el equilibrio entre que la atención sea insuficiente y que la atención sea excesiva y sea agobiante, y el equilibrio también entre no mandar tareas y mandar demasiadas, que bueno, pues ha sido un equilibrio que ha habido que ir encontrando poco a poco. También siempre nos ha preocupado cómo facilitar la conciliación en la familia y también pensar en el efecto que eso tiene en la recuperación económica, porque muchas de nuestras familias pues son personas que tenían que salir a trabajar y que necesitaban una solución para sus hijos, y por eso nuestro deseo ha sido siempre procurar cuanto antes abrir los centros, siempre que fuera prudente. Y como al final siempre eso supone pues como un conflicto de intereses, de derechos o de asuntos, pues buscar el modo de conciliarlos, que no es una cosa sencilla ni obvia. Por eso nosotros siempre hemos pedido a las autoridades sanitarias educativas que estudiando los riesgos y los intereses, porque al final pues hay que tenerlo todo en cuenta, nos dieran unas normas lo más claras y lo más sencillas posible, que tuvieran una flexibilidad también, porque los centros son muy diferentes. También lo hablamos con la ministra. No se pueden decir 15 alumnos por aula porque hay aulas de 60 metros y de 40 y de 50 y no es lo mismo. Y también que esas normas puedan adaptarse a la diferencia de unos centros. También hemos pedido que antes de publicar esas normas, pues que las podamos comentar por si tenemos alguna recomendación que hacerles, porque a veces si no se pueden pedir cosas que no sean viables, y eso pues sería una pena, porque si se piden cosas que no son viables, se retrasará la apertura de los centros, se retrasará la atención a las familias y será peor para todos. Y bueno, yo creo que esta ha sido la preocupación. Yo creo que hemos intentado sortear un problema para el que no estábamos avisados, por lo menos, no sé si preparados, yo creo que preparados un poco, avisados poco, y que hemos procurado hacerlo lo mejor posible. Y yo tendría que dar la enhorabuena a los profesores que se han reinventado en 24 horas, a las familias que han trabajado también, igual que los profesores, el doble que en otra situación, y a los alumnos que también han demostrado de modo general pues que han ganado en autonomía y que han aprovechado muy bien esta circunstancia. Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Pedro. ¿Pedro? Sí, buenas gracias. ¿Me oís, no? Sí, te oí. Bueno, pues lo primero, agradecer a la Federación Madrileña de Familias Numerosas y a la Universidad Francisco Vitoria por este foro de diálogo y de debate, que yo creo que es de los poquitos que vamos viendo en estos tiempos tan difíciles que corren y que, bueno, que hemos tenido que sortear todos, como bien han dicho mis antecesores, pues como hemos podido, cada uno como hemos podido. Yo sí voy a ser un poquito crítico, no mucho, porque el momento no es para ser crítico, sino para aprender de todo lo que hemos vivido y ver cómo podemos afrontar un futuro prometedor, pero no caer en los mismos errores en los que hemos caído ahora. Las familias nos hemos encontrado realmente solas. Ha sido muy triste, pero todo lo que se ha regulado, lo que se ha intentado regular, en beneficio siempre de nuestros hijos, que es siempre lo que se ha puesto por delante, siempre ha sido al margen de la opinión de las familias. Las familias no hemos podido participar, no hemos consensuado, no hemos dialogado. Ya si subimos a la esfera de la ministra, pues menos todavía, porque ahí ya se está comprobando el diálogo que tiene con las familias y sobre todo con las familias que a lo mejor no somos de su lado o de sus ideas, sino con las familias que pensamos en el bienestar de todos los alumnos, en regla general, estén en la red que estén. Esa ha sido la triste realidad de estos 3 meses de confinamiento, donde las familias, evidentemente, igual que todos los sectores, nos hemos tenido que reinventar y trabajar en nuestras casas intentando no solo conciliar la vida laboral y familiar, que ya es un verdadero problema, sino también intentando hacer de maestros, de fontaneros, de abogados, de electricistas y de médicos.
O sea, ha sido imposible, imposible. Pero la realidad es que hemos salido y aquí estamos. La situación educativa en este momento muy complicada, muy complicada. Durante ese tiempo de confinamiento que hemos tenido, 3 meses, en donde hemos estado con parte de nuestros derechos y libertades fundamentales restringidos, otros, nuestros políticos, los primeros, son los que no se han puesto de acuerdo y los que unos, de una manera unilateral, pues han cogido y han intentado pues sacar adelante leyes educativas que van totalmente en contra de la libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Como todos sabemos, porque es noticia en todos los telediarios desde hace tiempo, cada vez que abrimos, pues la dichosa ley CELA, una ley que nace de la división y del enfrentamiento, no del consenso, y donde las familias hemos tenido muy poquito que aportar y que decir, porque no se ha contado con nosotros para nada. Una ley que según CONCAPA y según nuestra organización, que representa aproximadamente al 30% de toda la educación de todo el país, estamos hablando cerca de 3,5 millones aproximadamente, no solo de familias, sino de alumnos de todo el sistema. Bueno, pues hemos encontrado que vulnera 3 derechos fundamentales que además nosotros hemos defendido siempre como una posición muy importante de las familias, que es la libertad de educación, esté en la red que esté, la libertad de creación y elección de centro educativo y la libertad religiosa. Son 3 derechos fundamentales que en estos momentos en donde más se tenía que haber trabajado por ese beneficio general de toda la sociedad, pues no se ha hecho. No se ha hablado con la comunidad educativa, que tenemos mucho que aportar. No se ha seguido unas pautas de comunicación con la comunidad educativa y al final pues hemos llegado a una situación de casi enfrentamiento y de no poder aportar nada positivo a un cambio educativo que tiene que sufrir o que tiene que pasar en nuestro país, pero de cara a una educación de calidad, de cuantía del esfuerzo y del trabajo y sobre todo mirando a un futuro y en el beneficio de toda la sociedad en la que estamos. Es verdad que los padres no tendríamos que hablar ya como políticos, pero es que es una triste realidad que nos hemos hecho políticos en 3 meses, porque no nos ha quedado más remedio. Echamos de menos también, bueno, pues que esa bandera ideológica que han cogido algunos políticos de meter en nuestras aulas la ideología de género en contra de la libertad de las familias y de los pensamientos y de las conciencias de las familias, pues también nos ha tocado la fibra sensible que tenemos y que siempre cuando luchamos por la educación de nuestros hijos, pues es la primera que defendemos. También el Estado ha intentado suplantar en todo momento esa responsabilidad que tenemos las familias con la educación de nuestros hijos. Es verdad que la educación nace en casa y la formación es esa en las escuelas y nosotros como padres necesitamos que nos complementen nuestros profesores y nuestras administraciones educativas y nuestros centros educativos en esa labor formativa de nuestros hijos, pero la responsabilidad es de los padres. Y señora ministra, aquí lo digo muy claro, los hijos sí son míos, por lo menos los míos. Los de otros no sé de quién serán, pero los míos sí sé que son míos. Y ese esfuerzo y esa responsabilidad la tengo que ejercer como padre, mientras tenga la patria potestad de ellos. Y es un derecho natural y ese derecho no me lo pueden quitar. Pero también tienen que contar conmigo para hacer esas políticas educativas para que sepan qué queremos las familias, qué aportamos las familias y qué grado de satisfacción tenemos con esas políticas que después van directamente a aplicar a nuestros hijos. No queremos que se vulnere el artículo 27 de la Constitución, que fue el primer gran acuerdo político que hubo en educación y que ha hecho que durante más de 40 años pues hayan convivido las dos redes y tanto una como otra hayan sido necesarias e imprescindibles para vertebrar toda la educación de este país. Por lo tanto, tenemos que aprender mucho de esta situación, nos queda mucho camino todavía por recorrer. Yo abro las manos y siempre lo abro a que cuenten con las familias. Nuestra representatividad es importante y nuestra representación en los sitios es lo suficientemente importante para que se cuente con nosotros,
tendemos la mano a esa colaboración y desde aquí animo a todas las administraciones públicas y a todos los padres a participar en la vida escolar de sus hijos, no abandonarla, porque tenemos que estar pendientes de ellos constantemente, tenemos que animarlos y continuar en su labor. Y en estos momentos de pandemia se ha visto la importancia de la familia, que ha sido al final la que nuevamente ha hecho salir un poco de la crisis a toda la sociedad, porque sin ella, sin ese pilar importante que es la familia, evidentemente no funciona nada. Y bueno, agradecer a todos los que me han antecedido como ponentes en sus palabras. Yo creo que este es un foro de diálogo que nos viene muy bien a todos porque escuchamos cómo hemos vivido en este momento tan difícil esta situación y no quería despedirme sin ese ánimo y ese apoyo que desde nuestra organización damos pues a todas esas familias que por desgracia han perdido en este tiempo a sus seres queridos, a las personas más cercanas y que de verdad han creado un verdadero drama social que, bueno, costará mucho tiempo salir de él, pero nuestro ánimo y nuestro aliento y nuestro acompañamiento y sobre todo nuestras oraciones, que es lo único que podemos hacer en estos momentos. Muchas gracias a todos y, bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Pedro. Rocío se ha tenido que ir ahora mismo porque le esperaba en otra reunión. Y bueno, había una pregunta para ella que era muy interesante sobre la seguridad a la vuelta de los alumnos a los colegios, pero bueno, se ha tenido que ir. Entonces, bueno, yo solo había otra pregunta, pero ya la han contestado a lo largo del chat, o sea que no tenemos ninguna otra, salvo que no veo ninguna más. Y José María, yo os doy las gracias a todos por estar en este encuentro, que ha sido muy interesante escucharos. Y le doy la mano, le doy José María, cierra tú si quieres. Bueno, pues también agradeceros a todos vuestra participación. Ha quedado genial esta mesa o encuentro virtual de la Universidad Francisco de Vitoria. Sí que deciros que quedamos emplazados para una futura reunión, como venimos haciendo, y con entidades del ámbito de la familia y también medios de comunicación. Y si cabe, hacer un pequeño o breve resumen de lo que se ha tratado en cada una de las mesas. Decir que en la primera mesa, el doctor Pablo Barreiro, pues ha quedado muy de manifiesto que la familia es y debe ser un lugar seguro, que debemos de seguir con las medidas sanitarias de higiene y de protección adecuadas, porque eso está claro que es una medida para evitar los contagios, el uso de mascarillas, la higiene de manos, etcétera. En la segunda mesa redonda, pues se han tocado temas muy importantes y que creo que, bueno, pues a través de la Dirección General de Familia, de Infancia, debemos de hablar de conciliación laboral, que es tan importante, el teletrabajo y flexibilidad en los horarios, las ayudas en esta fase de crisis económica, y muy importante porque hay familias que lo están pasando muy mal y también hemos hablado de poner en valor la maternidad y los hijos. Y en la tercera mesa redonda yo destacaría pues, que ha habido un gran esfuerzo de adaptación a la situación por parte de los centros educativos, ha habido si cabe, una transformación que nos va a llevar quizá a una nueva etapa en cuanto a la herramienta digital con fin educativo. También la viceconsejera ha hablado de ese apoyo a las familias más vulnerables con el tema de los menús escolares, con el tema de los campamentos o con el tema de lugares de juego y encuentro que tanto necesitan nuestros hijos. Y como bien han explicado los presidentes de las asociaciones de padres, la libertad de educación de nuestros hijos, que los padres somos los principales y primeros educadores de nuestros hijos. Muchas gracias. Creo que ha quedado muy bien, que hemos dado digamos, una visión en conjunto
multidisciplinar que nos puede haber de alguna forma enriquecido a todos y sobre todo que quedan retos y desafíos pendientes que por lo menos se han puesto en tela de juicio, han salido aquí y todavía quedan por encontrarse las soluciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós. Adiós, José María. Adiós. Adiós.